Tenía 19 años en el año 82, cuando fuimos a Malvinas. ¿Qué preparación tenías? Bueno, nosotros fuimos incorporados al servicio militar obligatorio en esa época. Era así. Y fuimos a Sarmiento, Chubut, al Regimiento de Infantería 25. Y ahí tuvimos 3 meses de instrucción hasta que llegó el momento del embarque, que nadie sabía en realidad que íbamos a Malvinas. Se hizo todo un movimiento. Yo casualmente en ese momento estaba en el depósito, yo pertenecía a la compañía de servicios del Regimiento de Infantería 25. Entonces me llega un papel que tenía que armar X cantidad de bolsones con equipo de combate, con doble, por ejemplo, todo lo que era abrigo era el doble de lo que... Y lo que a mí me llama la atención es que ya no me decían de preparar cargadores con balas de fogueo, que era lo que usábamos para entrenar, sino que todos los cargadores eran 5 cargadores por hombre y debían estar conformados, digamos, con una munición trazante, una perforante y una común, y así todos los cargadores, y munición real, digamos. Entonces, eso me llama la atención. Voy a ver la lista y yo no estaba en la lista. Entonces hablo con el subteniente Schilmer, que hoy es coronel, y le digo: mi subteniente, yo no me quedo. No, pero es que vos no, porque tenés que hacerte cargo de acá, que esto, que lo otro. No, yo no me voy a quedar, por favor, métame. Bueno, ¿Tú sabías que ibas a la guerra? No. Si yo te dijera esto sí, es una mentira. Había un movimiento grande en el regimiento, camiones, soldados, todo esto preparándose, pero nadie sabía dónde íbamos. Uno decía que íbamos a Buenos Aires, otro decía que íbamos a la frontera con Chile. Nadie sabía. Lo que yo sí sabía es que había eso y que yo no me lo quería perder. ¿Por qué? Porque la verdad, yo antes de irme a la Colimba, me acuerdo que le dije a mi mamá: este año que yo voy a ir a la Colimba, vamos a recuperar las Malvinas. Fíjate vos, una pavada. Ustedes recordarán, o yo recordaré, ustedes son más jóvenes que yo. En esa época, en el colegio, no es como ahora, era mucho más, digamos, se estudiaba mucho historia, etcétera, y siempre entendimos que las Malvinas, como lo sigo entendiendo hoy, por supuesto, que las Malvinas son nuestras y son argentinas. Era como esa cosa, ¿viste? Y como iba a tener, según yo, el uniforme verde, el arma y todo, decía, bueno, fue una cosa así muy pasajera, pero real, fue así. Y digo yo no me voy a perder esto, no me lo voy a perder. Fuera lo que fuera. Y gracias a Dios que, bueno, Schilmer logró meterme en la lista, y así fue como terminé el 2 de abril en Malvinas. ¿Qué número de sorteo te tocó en la Colimba cuando estabas acá en Río Cuarto? ¿De qué pueblos éramos? Sí. No, de acá de Río Cuarto. Yo en realidad soy nacido en Adria María, pero ya vivía acá en Río Cuarto y me tocó el número 634. ¿Estabas contento que tenías que hacer el servicio militar o no? No, a ver, todo el mundo intentaba, decía, ay, que me toque bajo, porque de acuerdo a los años, viste, te salvaba, alguna vez hasta el 500, otra vez hasta el 400, bueno. Esa vez creo que incorporaron más gente de lo normal, digamos, y bueno, con el número 634 yo iba. Es más, los que le tocaban 900 y pico sabían que iban a Marina, los de 700 iban a Aviación, y nosotros sabíamos que íbamos a Ejército. Pero todo el mundo trataba de salvarse, porque era como un juego. Era como un juego, el que estaba estudiando, qué cosas podía presentar algún papel, qué sé yo. Yo en esa época hacía deporte de alta competencia. Bueno, así como me estoy autoalabando, pero fui 8 veces campeón sudamericano, esto, el otro. Entonces la Federación de Atletismo en esa época me dice: no te hagas ningún problema, dice. Si te incorporan, no te hagas drama, porque tenemos un campeonato sudamericano, nosotros te vamos a llamar para que vayas a Buenos Aires, entonces ahí entrenás. Por supuesto, nunca pasó eso, pero no, yo... O sea, no querías hacer la Colimba, te tocó hacerla, pero cuando llegó el momento de ir a Malvinas, aunque no sabías que iban a la guerra, estabas contento. Sí, mira, le ha pasado a todos los tipos que hicimos la Colimba.
todo el mundo decía, oh, y un año. Y después, durante años te seguís juntando, siguen haciendo cenas, siguen juntando. O sea, porque la colimba en realidad lo que te enseñó, lo que nos enseñaba, era que no era el boludeo del día a día, sino estábamos primero, todo vestido igual. O sea, que la marca de la camisa, la marca del jean, eso dejaba de tener importancia. Lo que tenía importancia en realidad era estar lo mejor que pudiéramos. Te enseñaban a estar solo también, ¿viste? Era un desapego de la familia. En esa época todo el mundo terminaba de estudiar, seguía en su casa, trataba de ir a la universidad. Bueno, no digo que en esta época no, me refiero que era como más marcado, había como cosas muy marcadas, que era, vos estudiar, terminaste la secundaria, no te gustaba estudiar, a trabajar, ¿me entendés? Esto era así. Y bueno, y la colimba para mí fue hermosa, y tengo unos recuerdos hermosos, más allá del hecho puntual de Malvinas. Cuando estuvimos ahí, cuando hicimos la instrucción, es más, cuando volvimos de Malvinas, uno crea vínculos que en realidad no se van nunca. ¿Cómo fue el momento en lo personal cuando te dijeron que llegaban a Malvinas y empezaba la guerra? Hermoso. ¿No tuviste miedo? Sí, el que te diga que no tuvo miedo es un mentiroso, pero es un miedo diferente, a ver, no me voy a poner a hacerme el hombre ahora, pero es distinto, estar tan motivado, pero no por me emociono un poco, pero no por los jefes. No le habían lavado la cabeza. No, solo yo agradezco los jefes que tuvimos. Y mi superior inmediato tenía 22 años. Si yo lo analizo hoy, con mi edad, digo, mierda. Sin embargo, se notaba mucho la diferencia, ¿sí? Por eso uno te podían hacer desde salto rana y vos obedecías, porque había un respeto y porque además vos entendías que ese tipo estaba capacitado para eso. Por lo menos estoy hablando de mi guerra. Volvamos a ese momento. ¿Cómo fue? Cuando te dijeron que no se fuiste en barco, me decís. Sí. Porque algunos otros compañeros acá recuerdo fueron en avión. Sí, A vos te tocó en barco. Sí. Varios días. Horas. No varios días, sino que... ¿Cuándo les comunicaron que iban a la guerra a recuperar Malvinas? ¿Cómo te lo dijeron? El desembarco en realidad iba a ser el 1 de abril. Resulta que hubo un temporal muy fuerte, donde era imposible desembarcar. Entonces se esperó hasta el otro día porque era sí o sí. Es más, la historia dice, o por lo menos cuentan, que en algún momento estuvieron a punto hasta de abortar el desembarco porque no sabían cuánto iba a durar este temporal. Al otro día era como si fuera un lago. Te anticipo que los ingleses sabían un mes antes que nosotros íbamos a ir en esos días. Estaban todas las posiciones de ellos, cuando nosotros llegamos, las posiciones de ellos estaban todas preparadas y qué sé yo qué, y vos notabas que los tipos se habían ido hacía 10 minutos de ahí. Pero el contexto, armado, con un montón de compañeros en la misma situación, con todo un bagaje de entrenamiento y de cosas que habíamos hecho, y esto y lo otro, y que te digan que esta noche en la Argentina va a intentar la recuperación del territorio, es lo más emocionante que me ha pasado en la vida. Así, eso. Si hubiese una máquina del tiempo, volvés a ese día. Sí. A pesar de todo lo que fue, ¿no? Del frío, del mal momento, irías de nuevo, sin dudarlo. Yo suelo cotejar esto. Las mujeres cuando tienen un bebé se recagan de dolor y sin embargo mueren por ser madres de nuevo. Yo, como te dije, había hecho atletismo, había defendido la bandera
de otra forma. De esa forma es lo más. Y con 19 años te sentías así, con esa energía de sentirte un héroe, aunque sea para vos mismo. Sí, héroe no, no, no. ¿Vos no lo sentías así como un superhéroe que iba a recuperar las Malvinas? Yo, En lo interno te digo, no lo que piensa la gente. no. A ver, héroe, yo sentía como que era mi juego. Yo era el protagonista de mi película. Sí, ¿sabés qué puede haber sido eso? Inconsciencia. Y vos me decís, bueno, pero en el transcurso del tiempo, de ese tiempo, de los 70 días que estuviste, ¿tomaste conciencia? No. Pero después me llevó 10 años de mi vida darme cuenta que yo no era ni Rambo, ni el mejor. ¿Por qué? Porque después nada me gustó, nada era lo suficientemente atractivo, hasta que me di cuenta, después de 10 años, con ya 2 hijos y qué sé yo, que me estaba muriendo de hambre, y si yo no volvía a ser un ciudadano como debe ser aparte, me iba a cagar de hambre. Y entonces entendí que era una etapa que yo tenía que estar agradecido de haber vuelto, porque héroes son solo los que quedaron, y te pasaba algo muy extraño allá. El tipo que moría al lado tuyo, él ya era más que vos. Él ya era más que vos. Él ya había dado todo. Vos todavía no. Y estábamos para eso. Y no es una locura que yo te diga hoy. Te puedo llenar la casa de tipos que piensen igual. Es más, seguramente ustedes van a hacerle reportajes a mucha gente, y la gente que más estuvo involucrada, heridos, pero heridos jodidos, amigos míos de hoy y de aquel entonces, tienen esta postura. No hay rencor. Vos me decís, esta noche vamos a ir a cenar con todos los ingleses que... Sí, vamos. A mí no me quedó odio, no me quedó rencor. No. Pero en algún momento algún jefe tuyo te habrá dicho, agarrá el fusil con 19 años, tirá y mata, porque si no te matan a vos. Sí, totalmente. Eso todos los días era así. Es más, nosotros nos obligaban, entre comillas, nos decían, muchachos, el fusil es la extensión de tu brazo. Tiene que estar con vos mañana, tarde, noche, va al baño, te va a comer. Vos siempre, es lo único que te va a sacar de acá. El fusil, limpio, esto, el otro, saber usarlo, que no te moleste, bueno, dormir con el fusil, bueno, claro que sí. Y nosotros fuimos en un grupito que se llamó Grupo de Combate Güemes, fuimos los primeros en entrar en combate en la isla, en el desembarco de ellos en San Carlos, y nos pudimos replegar con todo un desembarco de ellos de más de 1.500 tipos que nos estaban rodeando, y éramos 40 y nos pudimos ir y le bajamos 4 helicópteros. Ese fue mi bautismo de fuego. O sea que te tocó disparar. Sí, obvio. Yo entré en combate, esto que te estoy diciendo. Después de ese repliegue, pasaron muchas cosas en este mes, pero después de ese repliegue llegamos a Puerto Argentino, y como nosotros veníamos de Darwin y Wood Green, nos mandaron en helicópteros de nuevo, y estuvimos en los combates del 28 y 29 de mayo en Ganso Verde y Wood Green, donde murieron varios compañeros, e inclusive donde muere el jefe de los paracaidistas. Sí, estuve en combate, sí. ¿Y vuelven a tu memoria esos recuerdos de la primera vez que tuviste que matar a un enemigo? Fue duro, me imagino, ese momento. Vos sabés que los chicos, cuando sabés ir a los colegios, a veces el colegio de mi hija, qué sé yo, que me solían hacer, que les contara, siempre están preocupados, o siempre la pregunta es, ¿vos mataste? Lo bueno es que es muy difícil saber si vos mataste en realidad, porque si vos tenés un montón de tipos juntos disparando hacia allá, ¿cómo sabes que justo tu tiro fue el que? Entonces es una especie de descarga que uno hace para decir, yo estuve en combate, murió gente allá, murió gente de acá,
Y también es un poco lo que vos me dijiste al principio. Tenías el fusil, era para defenderse. El que venía de allá tenía su fusil y venía a defenderse. Te invierto la pregunta. Bien. ¿Cuántas veces sentiste que podrías haber muerto vos? Muchas, muchas veces. Te paraliza el miedo. Yo siempre cuento que en un momento yo estaba disparando y según yo estaba disparando. Y en un momento bajo la mirada así, tenía la recámara del fusil abierta, o sea que yo no estaba disparando, pero yo sentía que el hombro me hacía así. Tenía un montón de compañeros al lado que estaban tirando y yo en ese momento pensé, bueno, qué bueno que no vino Hugo, porque si no yo era, porque no estaba disparando, no sé si me entiende. Y eso, claro, no tenía balas. Y eso es, lógicamente, falta de experiencia. O sea, hay un montón de cosas. Además de la adrenalina, el miedo, una serie de cosas. Pero cuando, por ejemplo, cuando empezaban a caer bombas, que nos tiraban bombas de un buque que estaba a 30 kilómetros, no sabía dónde estaba, te hacías canchero enseguida con el tema del ruido. Vos sabías si la bomba venía cerca o no por el tema del ruido, pero eso duraba 3 minutos, 4 minutos en darte cuenta cómo era la situación. Yo pienso hoy, muchas veces, cómo hice tal o cual cosa, cómo pasó esto o aquello, cómo estuve 3 o 4 días sin dormir y qué sé yo. Y bueno, eso es la adrenalina del momento. No te podés explicar eso hoy en frío y qué sé yo qué. ¿Cuántos días estuviste sin bañarte, por ejemplo? Estuve más de 20 días sin sacarme absolutamente nada. Es más, cuando volvimos, que te contaba que volvimos de San Carlos, nos dieron, habíamos perdido todo y nos dieron uniformes cuando nos desvestimos, cuando yo me desvestí, toda la camiseta que estaba toda como rasgada, podrida por la transpiración y yo me imagino, bueno, sin afeitarme, sin las manos, hay mucha humedad y entonces todo así como una costra, los pies con una costra así grande, porque entre que se te mojaban, se secaban, se mojaban, se secaban y nunca te lo sacabas. Se formaba como una costra que después yo me la fui sacando con un capuchón de lapicera que nos dieron para escribir una cartita a la Cruz Roja cuando estábamos prisioneros de los ingleses, porque a mí me agarran prisionero de los ingleses, me llevan a San Carlos de nuevo y de ahí a Uruguay. Así que sí, 20 y tantos de días sin sacarse nada, sin bañar, sin nada, absolutamente nada. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que habíamos perdido la guerra? Nosotros vinimos en barco, ya te digo, nos agarran prisioneros y volvimos. En ese barco, el sargento Colque empezó a hacer una lista de los que cuando llegamos volvíamos. Yo me anoté en esa lista. Nosotros llegamos a Uruguay, de Uruguay a Buenos Aires. En Buenos Aires nos llevaron en colectivo a Campo de Mayo. En Campo de Mayo tuvimos 3 o 4 días y justamente en esos días capitula, digamos, Puerto Argentino y la desilusión es tremenda. Pero no, ya me había pasado a mí, porque ya me había pasado cuando nos rendimos en Darwin. Viene Gómez Centurión, subteniente Gómez Centurión. Yo estaba en una parte de donde había como un puentecito, yo estaba en esa parte, y viene a buscarme. Y me dice que bueno, que nos íbamos a rendir. Entonces, la pregunta es, o la que yo me hacía era, ¿por qué no antes? ¿Por qué no directamente? O sea, a mí me parecía como una falta de respeto a los tipos que habían muerto hacía un rato. Entonces, yo pensaba, es más, se lo dije, ¿por qué no seguimos? ¿Por qué no nos escapamos? ¿Por qué no vemos? Y él había evaluado ya todas las posibilidades, porque un tipo brillante también. Y me dice, no se puede. Y la verdad que es un dolor.
pero no por perder, no es un partido de fútbol, es por decir, pero si yo estaba con vos hace 10 minutos, te mataron y ahora nos rendimos. O sea, vamos todos hasta el final. Bueno, eso es incomprensible y es lo que te queda y es lo que después uno tiene que aprender a manejar. ¿Me entendés? Que no es fácil. ¿Qué te dejó de bueno la guerra, si es que tiene algo bueno la guerra, y qué de muy malo? Siempre tienen las cosas, aún las peores cosas siempre te dejan algo bueno. Lo bueno es lo que yo te comenté al principio, es que uno valora al otro por lo que es, no por lo que tiene. Cuando volvemos, por ahí nos doblamos, por ahí volvemos otra vez a la misma fantasía de valorar a la gente por lo que tiene. Me dejó ver a hombres de 18 años. Yo he peleado mucho con este tema de decir, no éramos niños, no éramos niños. Hoy tengo muchos años y digo, mierda, capaz que tenían razón los que decían eso. Yo veo a los chicos hoy de 18 años y no sé cómo serían. Pero eso, ver tipos de 18 años que capaces de poner el pecho, de ir, de decir, así, sin nada, sin especulaciones, sin esto, dar la vida casualmente por el otro, por apoyar, por estar. Un gran respeto a toda la gente que hace a diario un país, el nuestro. Por eso tengo yo algunas divergencias con algunos excombatientes que respeto, siempre respeto. Pero yo también digo que héroe es el que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, va a laburar, vuelve, tiene sus hijos, ¿me entendés? Y por ahí cobra, o un tipo que laburó 20 años en el ferrocarril y cobra una jubilación mínima que todos sabemos que no alcanza para nada. Y bueno, nosotros hicimos nuestra parte y yo creo que estamos bien recompensados desde muchos ángulos. Y la mayor recompensa es que la gente siempre nos ha tratado con respeto. Y no es fácil, y ustedes sabrán que no es fácil, en esta Argentina que durante tantos años te traten con respeto. Por muchos héroes de Malvinas o excombatientes, para no poner el término de héroes porque no lo compartís, para nosotros sí lo son, dicen que se acuerdan de ustedes el 2 de abril y que el día del soldado de Malvinas son los 365 días del año. A ver, es verdad, pero pero nuestra idiosincrasia es así, el argentino es así. Yo por eso escucho mucho, no, bueno, que el fútbol, pero es lo que nos motiva. O sea, llega el Mundial y todos nos transformamos. Y ahora, antes éramos a lo mejor más hombres. Hoy es igual, hombres, mujeres, chicos, nos transformamos. Y está bueno también que se acuerden el 2 de abril. Porque es el día. San Martín, a ver, ¿cuándo nos acordamos de San Martín? De pedo que nos acordamos de San Martín. Ni feriados a veces. Bueno, entonces, no jodamos, ¿viste? O sea, está bien. Vos lo sentías así, expresalo. Pero reconoceme también que nosotros estamos... vos vas a Inglaterra, por ejemplo, o vas a... Y todos los miércoles, los jueves, la gente compra una florcita, se la pone y es en tributo a todos los muertos que han tenido durante muchísimas guerras, ¿sí? Yo hablo de eso porque si nosotros tuviésemos este sentimiento y hubiésemos estado en 5, imagínate lo que seríamos. En 5 o 6 guerras seríamos un país que viviría confrontándose para ver qué día festejamos, no es así. Porque uno debe sentirse orgulloso por haber defendido la patria, sí. Pero está bien, hay gente que le puede dar más valor o menos valor, pero el día nuestro, o llamado día nuestro, es lo de abril.
Sí, sí. ¿Cuáles son los momentos que más recordás de esos 70 y pico de días que estuviste ahí? ¿Cuál es ese momento que te viene siempre a la cabeza? La muerte del sargento García, un tipazo, eh, un tipo que, bueno, que no solo motivaba a la tropa, era un tipo macanudo, pero pasó una cosa antes. Él viene y empezamos a charlar y me dice, mirá, gringo, dice, mirá, me llegó una carta del Continente y mi mujer está embarazada. Y Dios no va a querer que yo no conozca a mi hijo. Y lo mataron al otro día. Eso, además de, vuelvo a repetir, de ser un tipo espectacular, me marcó, digamos, como rescatando. Después, ahí, ¿Lo conociste al hijo del sargento García? nunca me animé. Hay dos cosas que nunca me animé a hacer. Cagón o previsor, no sé todavía. No fui nunca más a Malvinas, muchos de mis amigos han vuelto y me han dicho tenés que ir porque es bueno. Nunca fui y no hice eso, que es una deuda. Pero es una deuda más que conocer el hijo, es una deuda con la mujer de él, para contarle esto y decirle todo lo que él me decía de su familia. Como también la madre de muchos chicos, compañeros que fallecieron, pero eso pasó. Hay que acercarse y contarle y decirle que los chicos no murieron al pedo, murieron sabiendo lo que hacían, murieron poniendo el pecho, no corriendo. No tenían otra oportunidad tampoco, ¿no? Es probable, pero tampoco es lo que reflejan las películas que han hecho de Malvinas. No es así. Nadie, vuelvo a repetir, teníamos miedo, pero nadie lloraba a gritos. No era así. Nadie estaba triste todo el día. Teníamos nuestro momento. Yo te cuento una anécdota en pleno combate de dos soldados de acá cerca. Uno le dice al otro, tirá, tenía un PDF y le dice, tirá al cementerio. Y el otro dice, ¿para qué me tirás ahí? Están todos muertos. Estaban los ingleses en el cementerio y el otro le contesta, ¿para qué vas a tirar al cementerio? Están todos muertos. Y se cagaban, pleno combate. ¿Tá? O sea, no todo es ni. Vos me preguntás ahora, ¿tuviste hambre? Seguramente que sí. ¿Te acordás hoy? No, mira cómo estoy. Hoy ya no me acuerdo. Bien, pero tenés hijos, ¿no es cierto? Sí, ¿Tu hijo ya cumplió 18? sí, tengo hijos grandes. Sí, de 30 y pico, 2 varones y de 20 y pico largos, 2 chicas. Si te dicen que a los 18 tu hijo se iba a Malvinas, ¿qué haces? Bueno, es lo que te decía hace un rato. Yo defendía que no éramos chicos cuando yo fui. Pero hoy debo decir que muchas de las cosas que hacían, la gente tenía razón, éramos chicos. ¿Cómo fueron tus 40 años posteriores hasta hoy? 10 años creyendo que era Rambo. O sea, vos me venías y me decías, Cacho, ¿no me ayudás? Mirá, tengo un trabajo para vos, así. No. Yo estaba para una multinacional, o sea, no me estoy riendo, digamos. Yo estaba para cosas grandes, o sea, mi cabeza, yo creía que estaba para cosas grandes, hasta que me di cuenta de que lo único que estaba haciendo era perdiéndome la vida, empobreciéndome cada vez más, todas estas cosas que un ciudadano normal tiene que hacer, como trabajar, buscar, ver, fijarse, y bueno, y me llevó muchísimo tiempo volver a la realidad. Y bueno, y acá estoy. ¿Los fantasmas te acosan o no? A veces, pero es como cercano al 2 de abril, por ejemplo, ¿no? No, durante el resto están como, o cuando yo los traigo, porque a veces es bueno también compartir con ellos algunas cosas, así que sí. De todas formas, todos los locos decimos que no estamos locos, pero bueno, yo creo estar normal, bastante bien,
no he tenido grandes inconvenientes para sociabilizar, para esto, o sea, gracias a Dios, gracias a Dios. Eso tiene mucho que ver también con la familia, con los hijos, con hermanos, hermanas, mujer, etcétera, etcétera. Así que eso a mí les tengo que agradecer a todos ellos, a los amigos. ¿Cómo fue la vuelta de la guerra? Especialmente cuando te encontraste de nuevo con tus viejos. Me imagino que habrán mandado cartas y un montón de cosas, ¿no? Ese momento debe ser muy especial porque hoy sos papá y si te pasa una cosa así, querés ver a tu hijo de nuevo, ¿no? Bueno, me acuerdo que a nosotros, tipo cartas, ¿no? Porque nosotros estábamos muy lejos, entonces, bueno, y después en Malvina menos todavía. Y cuando nos volvimos y nos dejan ir nos llevan al regimiento primero y después nos dan una pequeña licencia para venir a visitar. La gente se portó. Nosotros llegamos de Sarmiento en tren a Comodoro Rivadavia. Recuerda que éramos 800 tipos que veníamos en el tren. Y no sé quién fue, dijo, muchachos, en esto no llegamos nunca más, vamos todos. Y empezamos a bajar y empezamos a hacer dedo. Y pasó algo increíble. Empezamos a agarrar la ruta, que me parece que la 188, por allá de Loma de la mierda. Y ¿qué hacía la gente que se enteraba? Salía del pueblo en auto, nos cargaba y nos llevaba hasta el otro pueblo. En el otro pueblo había otra gente, y así, y venía. Y venía un camión vaquero que había arrancado por allá con dos vagos sentados en el codo, saludaban cuando nosotros estábamos haciendo dedo, nosotros íbamos en auto, charlando, nos traían mate, todo. El camión como a las 4 de la tarde ya llevaba como 5 o 6 vagos atrás. Después empezó a hacer tardecita, ya venía como con 20. Después eran las 12 de la noche y ya la gente de los pueblos no salía más. Veníamos todos en el camión vaquero, veníamos como 300 vagos y nos trajo hasta el cruce, después agarramos otro. O sea, era llegar. Imagínate que venir a traer un camión era un placer, ¿me entendés? Veníamos a casa, imagínate. La Cueva del Zorro, me imagino cualquier cosa era. No, olvídate, veníamos a casa. Y yo me acuerdo que estando en el barco, nos habían dado una posibilidad de escribir una cartita a los padres que iba a llegar. Y yo, es más, la tengo guardada. Yo pongo, hola mamá, como si lo hubiera visto ayer. Haceme un favor, anda a la panadería. Anda al almacén de Don Vicente, porque se llamó así, de Don Vicente, pedile una lata de esas de galletitas que tenía en el vidrio, ¿te acuerdas? Bueno, después te vas hasta la panadería de la calle, no sé cuál, compra tal cosa, haceme esto, y ponémelo en una mesita de luz que cuando yo llegué. Cuando llegué estaba la lata, que me duró, es como 6 meses, porque a veces estábamos raquete contra cagados de hambre, y en el barco mucho más, y hablábamos y decía, mira qué boludo, loco, pensar que en la comunión, por ejemplo, había, y no comí nada, qué pelotudo, y el otro decía, y yo qué paso y tengo el pan, mi mamá guarda el pan, y no como nunca ahora cuando llegue, viste, todas esas huevadas así de... bueno, imagínate cuando llegué a mi casa, mi mamá casi se muere de un infarto, mi papá también, mis hermanas, todo eso. Y yo estuve 2 días nada más acá, y me fui a Buenos Aires porque había un torneo de atletismo. Y bueno, y llegué allá y me hicieron competir, y me fui a Venezuela a un torneo. Así que eso también me ayudó mucho como para cambiar, ¿viste? El eje. Por supuesto que ya no estaba tan enfocado como, pero bueno. Y bueno, nada, eso fue mi regreso, y los amigos y toda gente con muchísimo cariño y afecto y demás. Bueno, la verdad que no te sentís un héroe, No. pero nosotros queremos hacer estos reportajes porque creemos realmente que son héroes. No diste la vida porque el destino no quiso. No. Bueno, una psicóloga me dijo que yo tenía que ir al psicólogo, cosa que nunca hice, te aviso que no, porque te viene, no. Que mi mayor problema era haber vuelto, yo tenía una deuda con haber vuelto, y yo lo siento así, siento que los otros hicieron todo, y yo estoy acá, como un pequeño
como que me faltó algo. Pero bueno, también puede ser hipocresía, decir, loco, lo estás contando, no digas eso delante de las madres que perdieron a sus hijos. Es verdad, yo lo entiendo, pero es mi verdad. Claro, pero también no lo hiciste a propósito. No, no. Fue el destino, vos no podías cambiar esa situación. No, no. Vos fuiste a dar tu vida Todos, por la patria. todos, Y todos fueron así. Todos fueron por eso. Y algunos, no voy a usar la palabra que diría, pero algunos la dieron. Y otros hicimos lo que pudimos.